Bueno, de nuevo les muestro la del piso de esa cavidad torácica. Y fíjense, es exactamente el mismo dibujo, que aquí hay dos líneas. Una por acá y otra por acá. Están marcadas con el número 7. No son paralelas, tampoco están centradas sobre el esternón, pero eso se corresponde a lo que sería la reflexión, costo external o costo mediastínica ventral. Hagan de cuenta que la pleura viene por acá, recubriendo, tiene que ascender en un punto, bueno, y lo hace acá, a nivel del lado izquierdo, y lo hace acá, a nivel del lado derecho. Entonces, cuando ustedes ven una línea delgada, finita, de un tejido que se cortó, transparente y finito, en el piso, van a estar encontrando ese punto de reflexión pleural. Punto de reflexión es lo mismo que decir el punto de una continuación de una pleura con otra, ¿sí? En este caso de la costal con la mediastínica. Bueno, vuelvo al mismo dibujo. En realidad no sé para qué lo puse acá, me quedó puesta acá, la vamos a saltear. Bueno, definimos al mediastino entonces. Dijimos que era ese espacio comprendido entre las dos pleuras mediastínicas que alberga órganos torácicos, a excepción de los pulmones, y órganos de tránsito. Para complicarlo un poquito más, al mediastino se lo divide, para ubicar topográficamente cada una de esas estructuras en una parte de ese mediastino, o en varias partes si logra estar, se lo divide en tres partes. Un mediastino precardial o craneal, es este que tengo acá, se da entre el primer par de costillas, o sea, entre el opérculo torácico y el borde craneal del corazón. Eso sería mediastino precardial. El mediastino cardial o medio comprende una línea transversa imaginaria entre el borde craneal del corazón y el borde caudal del corazón, ¿sí? Y el mediastino postcardial está entre esta línea transversa al borde caudal y a el diafragma, ¿sí? ¿Está? Bueno, mediastino precardial, cardial y pos, ¿sí? Del opérculo al borde craneal del corazón, el cardial entre los dos bordes del corazón, craneal y caudal, y el caudal entre el borde caudal y la presencia del diafragma, ¿sí? Acá ven esa curvatura que les decía del diafragma, cómo se encuentra abovedado hacia craneal, y entre comillas reduce el diámetro o el contenido de esa cavidad torácica. Bueno, tres mediastinos. A cada uno de esos mediastinos los dividimos en una porción dorsal y en una ventral en base a una línea transversa que pasa a la mitad de la base del corazón, ¿sí? Todas estas líneas son líneas imaginarias, ¿sí? Pero en base a estructuras, digamos, bien destacables. Bueno, entonces, el mediastino, por supuesto, esta es su división, este es el tórax de un rumiante, de un bovino. Por supuesto, para verlo como lo tenemos acá, perdón, lo que hacemos es, en esta disección, retirar el pulmón. El hilio o pedículo del pulmón me queda acá, cortado, ¿sí? Por eso ahí veo vasos arteriales, veo venas, incluso veo bronquios pulmonares o bronquios lobares. ¿Por qué? Bueno, aquí coincide que está el hilio o la base de ese pulmón fijada sobre o próxima a la base del corazón, ¿sí? Lo que se retiró en esta disección es el pulmón izquierdo. Fíjense que debido a que la pleura es transparente y delgada, estas estructuras marcadas con X, acá y acá, son parte del pulmón derecho. Por eso lo puedo ver desde la disección del lado izquierdo del tórax, ¿sí? Bueno, eso es como nos quedaba dividido el mediastino. Entonces, tres porciones en secuencia cráneo-caudal y en otras porciones más en secuencia dorso-ventral. Bueno, ahora vamos a ir destacando qué es lo que encontramos en el mediastino precardial. Entonces, en la parte ventral, todo imaginando esa línea
que me lo dividía a este mediastino precardial, que estaría por acá, en una parte dorsal y ventral. En la parte ventral, ¿qué vamos a encontrar? En el animal joven, el timo. Decimos el animal joven porque después involuciona y queda como una estructura relativamente fibrosa. Vamos a encontrar a la arteria y la vena torácica interna, que se originan y van en busca del piso de ese abdomen. Y vamos a encontrar a la vena cava craneal, ahí la tienen, con todas las afluentes, ¿sí? Y al tronco brachiocefálico y sus ramas, ¿sí? Que esté marcado con el número 2. ¿Sí? Bueno, eso en su parte ventral. Y en su parte dorsal, acuérdense que esto está próximo a la entrada al estrato aerífero de ese opérculo torácico, y vamos a encontrar el esófago, que lo tengo aquí, y un poquito más hacia ventral, ahí se alcanza a ver la tráquea. El límite, la estructura más dorsal dentro de ese mediastino precardial dorsal va a ser el músculo largo del cuello, y también voy a encontrar contra el músculo a ese ganglio estrellado cervicotorácico, y aparte la primera parte del tronco simpático torácico. ¿Está? Bueno, eso es mediastino precardial. Recuerden, porción ventral, encuentro el timo, las arterias y venas torácica interna, la vena cava craneal, el tronco brachiocefálico con sus ramas, y hacia dorsal, de dorsal a ventral, vamos a ir destacando el músculo largo del cuello, el esófago y la tráquea, antes de dividirse. Estructuras nerviosas también voy a encontrar, son estas que tenemos acá. Esta marcada con el número 24, que es el nervio frénico. Hay un nervio frénico, por supuesto, izquierdo, un nervio frénico derecho. Esta otra que tengo marcada aquí, que es el nervio vago. Nervio vago, viene descendiendo del cuello, ¿sí? Y lo que les mostré antes, ganglio estrellado cervicotorácico y tronco simpático torácico. Bueno, con eso tenemos que agregar también una presencia de linfonódulos. En todo el mediastino existen linfonódulos que, por estar en el mediastino, reciben el nombre de linfonódulos mediastínicos o mediastinales. Hay craneales, medios y caudales, que se corresponden, digamos, al mediastino precardial, cardial y poscardial. Entonces, en este mediastino craneal, precardial, encontramos los linfonódulos mediastínicos craneales. Bueno, pasamos al mediastino cardial o medio. Vuelvo a este dibujo, en este caso sin colorear el tema de las pleuras, pero fíjense, esta gran masa que tengo acá en ventral es el corazón y el pericardio. Sobre la parte pericárdica, acuérdense, hacia cada lado, los acabamos de mencionar, tanto izquierdo como derecho, los nervios frénicos, ¿sí? Izquierdo y derecho. Acuérdense que el pericardio también tenía su cavidad y tenía líquido pericárdico. ¿Está? Bueno, entonces, esto es lo que es estructura o contenido de ese mediastino cardial en su porción ventral. Bueno, y acá lo vemos, se lo marco. Corazón, que se ve debido a que se incidió y se abrió el pericardio, todo esto del pericardio, ¿está? Y cruzando una altura media, como decíamos, el nervio frénico, en este caso izquierdo. El nervio frénico va en busca del diafragma, ¿sí? Ahí se distribuye para inervarlo. Es un nervio mixto, es sensitivo y motor, y le provee de sensibilidad y motricidad a ese diafragma. Bueno, la gran masa auricular y los grandes vasos del corazón están ya comprendidos en el mediastino cardial, porción dorsal. ¿Cuáles son los grandes vasos que ahí vamos a encontrar? Bueno, la aorta, ¿sí? Esta que tengo acá, la vena ácido izquierda, está marcada con el número 4,
El tronco pulmonar, si bien mueve sangre venosa, fíjense que acá está pintado de rojo, porque interviene en la circulación menor, y enseguida sobre la base del corazón, ese tronco pulmonar se bifurca en dos arterias pulmonares, una para cada pulmón, ¿sí? Voy a encontrar el bronquio principal. Sobre la base del corazón, la tráquea se divide en dos bronquios principales. Este sería el bronquio principal. Voy a encontrar las venas pulmonares, que son entre 7 y 8, variando de la especie. Y voy a encontrar dos series de linfonódulos. Uno, los que ya les mencioné, los linfonódulos mediastínicos, linfonódulos mediastínicos medios, ¿sí? Y a su vez se suman otros linfonódulos sobre la bifurcación traqueal, que serían los linfonódulos tráqueo-bronquiales. Linfonódulos tráqueo-bronquiales. Bueno, esos eran grandes vasos y componente linfático de ese mediastino cardial dorsal. Le sumamos el frénico, que lo describimos en la parte ventral, pero el vago, que lo tenía en el mediastino precardial dorsal, también lo tengo que ubicar, en este caso, vecino a la aorta, hacia la izquierda, ¿sí? En este punto sobre la aorta, el nervio vago desprende esta rama que ven acá, que es el nervio laríngeo caudal o recurrente. Ese laríngeo caudal o recurrente se llama recurrente porque precisamente gira sobre la aorta, va hacia craneal, va hacia el cuello y busca la laringe. Tiene un largo recorrido en sentido recurrente y por eso el nombre. Repetimos, es rama vagal, nace del nervio vago, acá, pegando la vuelta o tomando un sentido recurrente sobre la aorta. Bueno, el hecho de que parte del corazón y parte de la aorta esté un poco más volcado hacia la izquierda, hace que la aorta me desplace hacia la derecha, a esta estructura que ya habíamos mencionado, el mediastino precardial, que era el esófago. Entonces el esófago me queda, debido a la fuerza que le ejerce la aorta de la izquierda, ligeramente separado hacia la derecha. Bueno, otra característica del nervio vago es que sobre la base del corazón se bifurca en dos ramas. Cada vago lo hace por su lado, por supuesto, hay un nervio vago izquierdo, un nervio vago derecho, que cada uno se segmenta o se divide en un tronco vagal dorsal, que es este que tengo acá, y un tronco vagal ventral, ¿sí? ¿Cómo lo sigo fácilmente? Bueno, porque cada rama se va a localizar, una hacia dorsal del esófago y otra hacia ventral del esófago. Separación del vago en tronco vagal dorsal y en tronco vagal ventral. Bueno, y si continúo hacia dorsal, otra estructura que puedo encontrar es el tronco simpático torácico, que ya lo veníamos mencionando, y el origen, digamos, más caudal del músculo largo del cuello. ¿Está? Bueno, entonces, estructuras vasculares eran la base del corazón con sus grandes vasos, estructuras nerviosas, el vago con sus tres ramas, acuérdense, recurrente o laringio caudal, las dos porciones vagales, dorsal y ventral, y bien hacia dorsal, el tronco simpático torácico. Como componente linfático dentro de ese mediastino, linfonódulos mediastínicos medios y tráqueo-bronquiales. Bueno, y acá tenemos un corte frontal del tórax visto desde dorsal. Fíjense que estos dos grandes huesos que tengo acá son la parte más proximal del húmero. Este sería la primera costilla y el opérculo torácico, ¿sí? Acá tengo el diafragma, cerrando esa cavidad torácica, y acá lo que tengo es el corazón con el pericardio. Y tienen pintadas las tres pleuras. En azul, fíjense, inmediatamente pegado a la parrilla costal, pleura costal, ¿sí? En rojo, la pleura mediastínica. Acá fíjense que tengo las dos partes, una pleura mediastínica izquierda, una pleura mediastínica derecha, pero la encuentro las dos desplazadas hacia la izquierda. ¿Eso es por qué? Bueno,
porque en el rumiante el lóbulo accesorio, perdón, el lóbulo apical o craneal del pulmón derecho no está dispuesto simétricamente. Contornea todo el borde craneal del corazón, que sería este, y se pasa del lado izquierdo. Entonces ocupa esta porción del mediastino precardial, rodeando el borde craneal del corazón. Por eso lo que hace es empujar a la pleura mediastínica derecha contra la izquierda. Este espacio que queda al medio, ahí fino, sería lo que ocuparía si estuviera presente el timo en un animal joven. Bueno, esto repetimos, solo sucede en el rumiante debido al gran desarrollo del lóbulo apical o craneal del pulmón derecho. Por eso ven las dos pleuras mediastínicas vienen a posición en ese mediastino precardial, porción ventral. Bueno, y acá fíjense, como la pleura viene, se separa debido a que el corazón y el pericardio se interponen y llega hasta aquí, hasta el diafragma. ¿Sí? Y lo que les muestro en color verde es la pleura diafragmática, ¿sí? Esta que tienen acá. Habíamos hablado del receso costodiafragmático y de su utilidad práctica para extraer líquido cefalorraquídeo. Bueno, acá tienen marcado dónde estaría al corte frontal la ubicación de ese receso costodiafragmático. ¿Está? Yo les dije que este es el lugar de elección para la extracción de líquido cefalorraquídeo para diversos tipos de pruebas. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, el hecho de que la pleura mediastínica, digamos, se amolde, digamos, al corazón y el pericardio, hace, fíjense, que parte de esta pleura se encuentre apoyada contra el pericardio. Esta parte de la pleura mediastínica, por una cuestión netamente topográfica, es lo que pasa a denominarse pleura pericárdica. Entonces, cuando ustedes le hablan de pleura pericárdica, se refieren a esa parte o a la parte del pericardio cubierto por pleura mediastínica. En realidad no es una cuarta pleura, ¿sí? Es la pleura mediastínica que se encuentra aplicada contra el pericardio. Y netamente se menciona así por cuestiones topográficas o de la medicina quirúrgica. Bueno, y en el mediastino postcardial vamos a encontrar diversas estructuras. Fíjense, acá lo que encontramos cortado son, por fuera del mediastino, por supuesto, los dos pulmones, el izquierdo y el derecho, los grandes lóbulos caudales o diafragmáticos, diversas estructuras de tránsito y el mediastino, que es todo esto que tengo aquí. Bueno, y ahora lo vamos a ver de nuevo en la misma transparencia. Bueno, habíamos dicho, el postcardial o caudal lo encuentro desde una línea que pasa transversalmente al borde caudal del corazón hasta el diafragma. Dividido a su vez en una porción dorsal y en una porción ventral. La porción ventral, fíjense, solamente alberga al nervio frénico izquierdo. Venía en el mediastino medio sobre el pericardio, como se tenía que distribuir en el diafragma, saltaba debido a que prácticamente no hay espacio entre el corazón y el diafragma, hace el salteo y pasa a inervar el diafragma. Lo que veo acá desde la vista izquierda, debido a que la pleura es transparente, es esto marcado con la X, que es parte del lóbulo accesorio del pulmón derecho. Le repito, lo veo, no es parte del mediastino postcardial. Asoma ahí en la vista, pero los pulmones, recuérdense que no están incluidos en el mediastino. Bueno, entonces, hasta ahora, mediastino postcardial ventral, presencia del nervio frénico izquierdo. ¿Sí? La parte dorsal, que es esta que tiene más bien una forma triangular, tiene diversas estructuras. Y vamos a empezar a mencionarla desde dorsal a ventral. Esto que ya les marqué en los dos mediastinos anteriores corresponde
al tronco simpático torácico. Ven ese filete bien amarillo, pueden ver los ganglios paravertebrales, el tronco simpático torácico. Cruza, repetimos, hacia el abdomen a través de la arcada lumbocostal, entre los pilares del diafragma y el músculo psoas. Ahí es donde se forma ese defecto que permite que pasen estos troncos hacia el abdomen. Bueno, ¿qué vemos? A la aorta, ¿sí? Y acompañándola la vena ácigos. Otra estructura que no se muestra acá, porque es una vista izquierda, que faltaría, es el conducto torácico. Entonces, estas tres estructuras, aorta, vena ácigos y conducto torácico, atraviesan el hiato aórtico. Por eso lo nombramos bien en dorsal de ese mediastino. Si sigo hacia ventral, acá les puedo mostrar lo que son los linfonódulos mediastínicos caudales, que como esto corresponde a un rumiante, se ven bien desarrollados. Normalmente este linfonódulo es bien alargado y tiene aproximadamente 8 o 10 centímetros de largo. Es relativamente largo y estrecho, pero, repetimos, de entre 8 y 10 centímetros de largo. Bueno, sigo hacia ventral. ¿Qué encuentro? Bueno, si ustedes lo venían siguiendo desde el mediastino cardial, acá ya saben qué estructuras son estas, ¿sí? El esófago, en su porción más distal, acompañado por el tronco vagal ventral y el tronco vagal dorsal, ¿cierto? Que ya les mencioné cómo se originaban acá, en este punto, a partir del vago, ¿sí? Bueno, y me falta incluir, por aquí en dorsal, también corre, que no está dibujado, una arteria que se denomina arteria esofágica caudal o recurrente. ¿Por qué se denomina recurrente? Bueno, porque ingresa al tórax desde la cavidad abdominal. Está y cursa por ahí. Todas estas estructuras atraviesan el hiato esofágico. Fíjense que acá se ve el pilar del diafragma, el pilar izquierdo. ¿Está? Entonces, esófago, acompañado por tronco vagal ventral, tronco vagal dorsal y arteria esofágica caudal o recurrente, son los componentes que transitan por el hiato esofágico. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Bueno, esta ya se la había mostrado, la de arriba. La de abajo, el mismo pulmón visto, o la superficie costal del pulmón. ¿Por qué vuelvo a mostrarles esta? Bueno, porque yo acá les mostré la cara mediastínica del pulmón, el ilio o pedículo, ¿sí? Y alrededor del ilio yo tengo la reflexión de la pleura. De esto no lo habíamos hablado. La pleura pulmonar, que ahí la ven como una pequeña delgada línea o visceral, se refleja y pasa a ser mediastínica. A ver, se los muestro al corte transversal después, al final de la clase. Yo tengo que toda esta superficie está cubierta por pleura visceral, ¿sí? Los elementos que forman el ilio, arteriales, venosos, los bronquios principales, vienen corriendo o cruzando por el mediastino. Y lo que hacen es desviarse, formar el ilio y meterse adentro del pulmón. Eso hace que la pleura visceral, que es esta que está acá, alrededor del ilio se refleje y se continúe con la pleura mediastínica. Entonces, no solo la mediastínica se continúa con la pleura costal, sino que alrededor del ilio del pulmón se continúa con la pleura visceral o pleura pulmonar. Bueno, y esa pleura no rodea completamente hacia caudal al ilio. ¿Está? Lo que hace es extenderse hacia caudal, como ven acá, y forma lo que se denomina un ligamento pulmonar. El ligamento pulmonar, por el hecho de que nace hacia caudal del ilio, deja esta área relativamente de forma triangular de la cara mediastínica del pulmón sin cobertura pleural, sin revestimiento pleural. Entonces, esa es un área, digamos, en el cual los pulmones hacia caudal del ilio no tienen recubrimiento seroso.
¿Y para qué sirve este ligamento pulmonar? Bueno, este ligamento pulmonar sirve como medio de fijación. ¿Por qué? Porque ahora lo van a ver, fija este lóbulo caudal o diafragmático a la pleura mediastínica. Y ahí lo tienen. Estos son los pulmones de cerdo, esos que les mostré antes inflados. Este sería el pulmón izquierdo, es una vista dorsal. Este sería el pulmón derecho, ¿sí? Allá viene la tráquea, el esófago desde craneal. Esto que tengo cortado acá de pared gruesa y blanca es la aorta, por ejemplo. Nació del corazón, salió hacia dorsal y está apuntando hacia caudal, ¿sí? Y todo este tejido blanquecino, así elástico, ese es el ligamento pulmonar. El ilio estaría más o menos por acá del pulmón, o los ilios. El izquierdo tiene uno, el derecho tiene otro. Entonces, fíjense cómo esto que sería cada mediastínica se encuentra fijado por este pliegue, que es el ligamento pulmonar, a el mediastino. Bueno, y acá tengo otra cosa que debemos mencionar. Fíjense que hablamos de mediastino postcardial, pero no incluimos a la vena cava caudal y al nervio frénico derecho. ¿Eso por qué se da o por qué son la excepción en ese mediastino? Por ejemplo, en el mediastino precardial, a la vena cava craneal sí la incluíamos, pero a la vena cava caudal no la incluimos junto con el nervio frénico derecho en el mediastino caudal o postcardial. ¿Eso a qué se debe? Bueno, la vena cava caudal viene del abdomen recogiendo sangre venosa y el último órgano por el que recoge sangre es del hígado. Solapa, pasa por dorsal del borde del hígado, después atraviesa el orificio de la vena cava caudal, que les mostré en el diafragma, y penetra en el tórax y va en busca del corazón. El tema es que no lo hace sobre el plano medio. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente el hígado está desplazado hacia la derecha, bien fijo contra el diafragma, entonces la vena no tiene otra posibilidad más que entrar al tórax por fuera del mediastino. Entonces, entra dentro del mediastino y va a pasar entre el lóbulo diafragmático, que es este que tengo vista acá, y el lóbulo accesorio. Entonces, forma un surco entre los dos lóbulos, ¿sí? Y va en busca del atrio derecho del corazón. Esta es una vista basal de los pulmones. Es como si estuviera viendo la cara diafragmática, ¿sí? Del pulmón derecho es el único que tiene el lóbulo accesorio. El pulmón izquierdo no lo tiene. Entonces, tanto el lóbulo caudal o diafragmático y el lóbulo accesorio apoyan contra el diafragma. El diafragma es esto que tengo retraído acá. Fíjense que acá hay parte de vientre muscular y acá está el centro tendinoso. La vena cava penetra hacia la derecha del plano medio y se mete y forma un surco, repetimos, entre estos dos lóbulos. ¿Cómo se denomina eso? Bueno, el surco de la vena cava caudal, ¿sí? ¿Cómo lo hace hacia la derecha del plano medio? Tenemos que situarnos en este gráfico. Fíjense, este es un bloque cardiopulmonar visto de caudal, ¿sí? Pero como si el animal estuviera en decúbito dorsal, ¿sí? Esta es la superficie basal o diafragmática del pulmón izquierdo, esta es la superficie basal o diafragmática del pulmón derecho, y esto que tengo acá es también la superficie basal o diafragmática del lóbulo accesorio. ¿Está? Entonces, estos dos lóbulos pertenecen al pulmón derecho y este que tengo acá al pulmón izquierdo. Bueno, cuando yo saco el bloque, si uno lo diseca, también arrastra en el corte a la vena cava caudal, que está marcada con el número 19. Como embriológicamente el pulmón se va produciendo como si fuera una expansión, lo que hace es adaptarse a todas las estructuras que encuentra dentro de ese tórax, ¿sí? Y se encuentra precisamente con la vena cava caudal. Entonces, este lóbulo accesorio nace desprendido del lóbulo diafragmático. La misma vena se interpone y hace que ese tejido se expanda y se meta por dorsal y hacia ventral,
En este espacio, que fíjense, es un espacio que forma la pleura, que es todo este tejido blanquecino, que se denomina receso del mediastino. ¿Está? Entonces, ¿quién ocupa el receso del mediastino? Exclusivamente el lóbulo accesorio que pertenece al pulmón derecho. ¿Quién limita ese receso del mediastino? Bueno, la vena cava caudal, un pliegue pleural que dirige hacia ventral, que se denomina pliegue de la vena cava caudal, ¿sí? Y hacia medial, fíjense que acá venía con dos líneas blanquitas, estas serían las dos pleuras mediastínicas, que forman entonces el límite medial de ese receso del mediastino. Ahora lo vamos a ver en una vista lateral. Y acá lo tengo. Vista lateral derecha del tórax de un rumiante. Por supuesto, se sacaron las costillas, se sacó el pulmón. Entonces veo corazón y pericardio, vena cava craneal en este punto. La vena cava caudal es esta que tengo marcada con el número 22, que perforó, recuerden, el centro tendinoso hacia la derecha del plano y va en busca del corazón. El nervio frénico derecho, yo se los marqué como que también queda fuera del mediastino caudal. ¿Y eso es por qué? Bueno, porque lo tengo precisamente en los mediastinos precardial y cardial en la misma forma que tengo la disposición del nervio frénico izquierdo. El problema se da cuando se encuentra con la vena cava caudal. Entonces, abandona el pericardio situándose hacia ventral de la vena cava caudal y es el mecanismo por el cual llega a distribuirse al diafragma. Entonces, el nervio frénico en derecho, por supuesto, en el mediastino postcardial, lo que hace es situarse bien en relación hacia ventral de la cava caudal y así aprovecha para cruzar o para saltear el diafragma. Bueno, y con esta estructura celeste, lo que yo les estoy pintando es la posición del pliegue de la vena cava caudal. Está. Entonces, ese pliegue no es nada más que pleura diafragmática, que la vena cava embriológicamente arrastra y mete adentro del tórax. Entonces, ese pliegue de la vena cava me queda como esto. Límite lateral del receso del mediastino, que sería esto. Como esta imagen está invertida, cuando yo paso a esta, lo veo así. La vena cava caudal es el límite dorsal de ese receso del mediastino. El pliegue de la vena cava es el límite lateral. Fíjense que acá aparece el lóbulo accesorio del pulmón derecho, que era lo que les dije que exclusivamente ocupaba esa cavidad de receso del mediastino. Acá lo que tengo cortado son todos los elementos del hilio pulmonar derecho. Por eso veo árbol traqueobronquial, veo vasos arteriales, veo vasos venosos. Yo les dije que el lóbulo accesorio se desprendía del lóbulo diafragmático. Entonces se desprende hacia medial, por sobre el borde dorsal de la cava, se expande y se mete dentro de ese receso del mediastino. De manera que cuando lo corto transversalmente, voy a ver si se lo puedo mostrar en alguna que ya pasé, lo encuentro de esta forma. Acá está. Este es un corte transverso del mediastino postcardial. El mediastino ventral era fino, tenía pocas estructuras. El mediastino dorsal tenía lo que ya les dije, todos los componentes que pasaban por el hiato aórtico, todos los que pasaban por el hiato esofágico, ¿sí? A la derecha, por supuesto, en el hemitórax, encuentro el pulmón derecho, ¿sí? Y acá tengo a la vena cava caudal dentro de ese hemitórax. Relación inmediata hacia ventral, también se los marqué, el nervio frénico derecho, ¿sí? Y acá tienen ese pliegue de pleura que arrastró embriológicamente cuando se formaba la vena. Esto es lo que pasa a denominarse pliegue de la vena cava caudal, que es lo que yo les marqué como en celeste en la vista lateral. Pliegue de la vena cava caudal.
El pulmón, imagínenselo embriológicamente como una estructura que se expande hacia caudal. Este es el lóbulo diafragmático. Esto que se desprendió y que logró meterse dentro del receso del mediastino es el lóbulo accesorio del pulmón derecho. Acá está exagerado esto, ¿eh? Esto es parte de la cavidad pleural, ¿sí? Pero el lóbulo accesorio ocupa todo, como si fuera un bolsillo situado entre la pleura mediastínica, ¿sí? Y el pliegue de la vena cava caudal, ¿eh? Entonces, este espacio pasa a denominarse receso mediastinal o receso del mediastino. ¿Está claro eso? Sí, profe. Bueno, entonces, esto es lo que les decía. Por dorsal, cuando el pulmón se viene expandiendo, mete esta parte de tejido hacia el receso del mediastino. Y por eso, esa parte de tejido pasa a formar el lóbulo accesorio del pulmón derecho, ¿sí? ¿Qué veo entonces acá desde lateral? Vena cava caudal, repetimos, nervio frénico derecho, ¿sí? Y acá como pliegue desprendido del diafragma e insertado en ventral de la vena cava caudal, todo esto, el pliegue de la vena cava caudal, que es, al igual que el ligamento pulmonar, por ejemplo, tejido pleural. Bueno, existen además dos recesos rostrales o craneales, dale con el rostral, en esa cavidad torácica. Por delante de la primer costilla, como tienen acá dibujado desde la vista lateral, la pleura, tanto costal, que viene por acá, como la mediastinal, se expanden, se proyectan adentro del cuello. Eso forma como dos pequeños fondos de sacos elípticos que albergan a esto que tienen marcado en rojo, que son las porciones apicales del lóbulo craneal o lóbulo apical izquierdo y derecho. Entonces, el hecho de que las dos pleuras, mediastínica y costal, se proyecten hacia el craneal del opérculo, forman lo que se denominan cúpulas pleurales. Se llaman así, cúpulas pleurales precisamente por la forma de fondo de saco, por la proyección. Aunque son relativamente elípticas y por supuesto son dos estructuras bastante estrechas y verticalizadas. ¿A quién albergan? Repetimos, a la parte más apical del pulmón. Bueno, esto varía según la especie en cuanto a su desarrollo. Por ejemplo, en los pequeños animales sobresale, o en cuanto se extiende hacia craneal, esa cúpula pleural, esa en aproximadamente 1 centímetro. En el equino, por ejemplo, las cúpulas izquierda y derecha, porque son dos, por supuesto, se extienden hasta 3 centímetros hacia craneal de la primera costilla. Y el rumiante es aquella especie que tiene las cúpulas asimétricas. Debido a que el pulmón derecho tiene mayor desarrollo que el pulmón izquierdo en el rumiante, del lado derecho esa cúpula pleural se va a extender más hacia craneal. ¿En cuánto lo hace? Bueno, aproximadamente en 7 a 8 centímetros, y del lado izquierdo lo hace solamente en 2 o 3. ¿A quién alberga? Bueno, de nuevo, lo mismo, porciones apicales del pulmón izquierdo y derecho. Bueno, habíamos hablado del diafragma y de cómo digamos, su proyección le saca o le quita espacio al contenido de cavidad torácica. Fíjense, esta es una disección derecha de un bovino, ahí tienen marcada la última costilla y el arco costal. Esta es la base del pulmón, el borde basal, ¿sí? Esto que tienen acá es el hígado, el diafragma está recortado en realidad porque está interpuesto entre los dos órganos, y fíjense cómo toda esta parte, si bien está en el tronco cubierta con costillas, si uno lo proyecta hacia el interior, encuentra órganos abdominales y órganos digestivos. ¿Está? Bueno, y por último, en realidad esta diapositiva corresponde a, o la van a ver repetida nuevamente cuando vean pulmones.
Ya que habíamos hablado de lo que era pleura, borde basal, etcétera, aprovechamos para dar campo pulmonar. ¿A qué se refiere con el campo pulmonar? Bueno, se refiere a aquella proyección del pulmón sobre la parrilla costal que permite su exploración semiológica. Por ejemplo, la percusión, la ocultación, etcétera. Entonces, lo que hacemos es delimitar un área sobre la superficie del cuerpo que nos permite apoyar el estetoscopio, percutir con el martillo, percutir con los dedos, etc. Hacer las maniobras semiológicas para establecer los sonidos normales o patológicos que pueda tener el pulmón de un animal. Bueno, ¿cómo delimitamos ese campo pulmonar? Bueno, trazamos líneas imaginarias. La primera línea es horizontal y paralela al suelo. La trazo imaginariamente desde la tuberosidad coxal hasta el borde caudal o el ángulo caudal de la escápula. Entonces, imagino esa línea, hacia medial me queda toda la musculatura perivertebral, y repetimos, la hago nacer de la tuberosidad coxal, la proyecto hacia craneal hasta el ángulo caudal de la escápula. Son todos puntos bien notorios y visibles en el animal vivo. La otra línea es una línea que desciende del ángulo caudal de la escápula hasta el codo, y se denomina línea ancónea. ¿Por quién está cerrada hacia craneal? Bueno, por todo el desarrollo del músculo tríceps y de los músculos ancóneos. Entonces, esta es una línea relativamente perpendicular al suelo. ¿Está? Y por último, tengo que trazar una hipotenusa, que es esta línea que tienen acá, para cerrar el triángulo. ¿Y cómo la trazo? Bueno, voy a la primera línea que marqué y encuentro un punto que se corresponde a 2 costillas menos respecto de la presencia en la especie. ¿Cómo es esto? Si los rumiantes y carnívoros tienen 13 pares de costillas, lo que tengo que restarle es un 2 y buscar ese punto a nivel de la costilla 11ª. El equino, como tiene 18 pares de costillas, le resto 2 y lo sitúo a este punto en la intersección de la 16. Entonces, 2 pares de costillas hacia craneal respecto de la que tenga la especie, sitúo este punto como el más caudo-dorsal del campo pulmonar. Después, tengo que llegar al codo, que era donde terminaba la línea vertical o límite ancóneo. Entonces, esta hipotenusa, ¿cómo la trazo? Busco un punto intermedio. Entonces me queda un punto acá, caudo dorsal, el codo del animal, y tengo que encontrar el punto intermedio. ¿Cómo hago esa línea? Bueno, desde el hombro o articulación del encuentro, la trazo paralela al suelo hasta caudal. En el caso de los rumiantes, esta intersección la encuentro a nivel de la 9ª costilla. O sea, trazo la línea y en el punto que me encuentro con la 9ª costilla, ahí marco ese punto. ¿Sí? En el caso de los equinos, como tenían muchas más costillas, eso va a estar más caudal. Entonces, este punto lo marco a donde esta línea toca con la 11ª costilla. Bueno, entonces ahí todo imaginariamente, en base a los 3 puntos, los uno, y me queda conformado este triángulo que pasaría a ser el área de exploración del pulmón. Es el área en el cual el pulmón establece contacto directo con la parrilla costal. Bueno, y como habíamos mencionado, del lado derecho la cúpula pleural del bovino estaba más desarrollada. Si bien acá se los muestro de una vista izquierda, esto en realidad pasa del lado derecho. Se los muestro nada más que de modo ilustrativo para que sepan que parte de ese lóbulo apical se puede explorar en lo que se denomina el área preescapular, y que repetimos, solamente existe del lado derecho. Y eso se daba por lo que dijimos, una cúpula pleural desarrollada en aproximadamente 7 u 8 centímetros hacia craneal respecto del opérculo torácico. Ahí también puedo poner, por ejemplo, el estetoscopio y escuchar los ruidos pulmonares.
El área en realidad uno clínicamente la trata de expandir, lo mismo que el área cardíaca. Trata de moverle el miembro torácico hacia adelante, de adelantarle el miembro y ahí en parte puedo expandir un poco más esa área o ese campo pulmonar. Bueno, y lo que les mostraba antes en la foto de la vaca desde la vista derecha, fíjense, trazo imaginariamente o en realidad lo palpo, cuál sería la línea del arco costal, y también lo que supongo, y les marco aquí en este caso, cuál sería la línea de inserción diafragmática. ¿Está? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Profe, ¿podría repetir la línea de inserción diafragmática? Bueno, el diafragma tiene una inserción en su parte costal, o carnosa, digamos, cortal, más oblicua. Entonces, nace aproximadamente de la última costilla y va teniendo una inserción oblicua hasta que prácticamente termina con lo que sería la inserción esternal. Vos pensás que esta área de campo pulmonar prácticamente refleja el punto máximo caudal que puede alcanzar el borde basal del pulmón, proyectado sobre la pared costal. Y este espacio que te quedó acá puede ser la aplicación práctica de el receso costo diafragmático. Te repito, porque si tenés en cuenta la inserción del diafragma sobre la pared lateral de ese tórax, acordate que siempre te quedaba un espacio relativamente amplio, que era el de utilidad práctica, que denominábamos receso costo diafragmático. ¿Sí? Ah, está, listo, muchas gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, para consulta de este tema, una vez que lo hayan leído y estudiado, acuérdense que disponen del foro. Es importante que participen en el foro, sobre todo en este tema, porque en la bibliografía se encuentran a veces algunas cosas mal traducidas, entonces se suscitan a un error o a una mala interpretación. Ese es el consejo que les puedo dar respecto de este tema. Bueno, nos despedimos entonces hasta la próxima clase. Saludos.